Bienvenidos a la primera temporada de En otras palabras, un programa que aborda comentarios de palabras proféticas y predicaciones. En otras palabras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En otras palabras, ¿cómo les va en esta mañana, tarde, buenas noches, madrugada, tardecita, depende de quién lo escuche y en qué momento? ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Aquí estamos en este miércoles para entregarte En otras palabras. Así es. La edición número 11. Nos tomamos las vacaciones, si te diste cuenta, ¿viste? 2 semanitas no estuvimos. Sí, 2 semanitas. Así es, todo vino bien. Pero bueno, seguimos con una palabra muy interesante que se llama en línea, que la dio nuestro pastor Gerardo. Así que bueno, eso vamos a estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad. Así que bueno, estamos muy contentos por lo que está creciendo este programa, podcast, y bueno, cómo está creciendo también la radio, ¿no? Sí, así es, estamos avanzando. Así es. Pastor Gerardo Armento predicó el día 14 de mayo Así del año es. pasado y le puso por título, como decías, Gonzalo, en línea. Un título bastante actual referido a las redes sociales. Totalmente. Él se basó más que nada en el WhatsApp. Sí, en el WhatsApp, cuando viste vos estás escribiendo o estás mandando un audio, un documento, lo que fuera. En la persona que vos que estás queriendo justo hablar te dice en línea. Sí, así que eso está bueno, ¿no? Así que bueno, ya vamos a ver qué pasa con este título, en línea. Qué bueno es poder, comenzó diciendo que bueno es poder estar en el lugar correcto y en el momento justo. Ajá. Eso es muy importante para que todas las cosas sigan bien, vayan hacia adelante, ¿no? Estar en el lugar y momento correcto. Así es. ¿Por qué hablo de lugar y momento? Porque Dios quiere posicionarnos en el lugar que nos corresponde y que Él mismo preparó para sus hijos. Claro. Entonces, qué importante es tener conciencia de que estamos ubicados en el lugar que Dios preparó para cada uno de nosotros. Es para todos. Claro. Es cuestión de abrir el corazón y permitir que la palabra de Dios entre y llene nuestros corazones para poder ubicarnos en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios, como herederos de Dios, como participantes del reino de los cielos, aquí en la tierra. Así es. Decíamos que cuando alguien está en línea en las redes, especialmente en WhatsApp, entendemos que la persona está ahí, decíamos fuera de micrófono hoy, Gonzalo, que la persona está disponible, que está presente, que está. Qué importante es verlo siempre en línea, ¿no? Está siempre para que podamos hablar, para que podamos recibir ánimo si es que necesitamos, o conversar, o contarle algo, o desahogarnos, quizás a un amigo, a una pareja, a un pariente, a un compañero de trabajo. Pero imagínatelo a Dios en línea, siempre en línea. Esto indica que Él está presente, que está disponible todo el tiempo. Se me ocurre que Dios va a estar siempre en línea, ¿verdad, Gonzalo? Claro que sí, sí. Él va a aparecer siempre en línea, en la portada o en la pantalla de nuestro teléfono. Siempre en línea, ¿sí? Él va a llamar, no se va a ir, y si tú le abres la puerta, va a entrar y va a cenar contigo. Qué bueno es esto. Así es. Hay algo que muy importante es cuando hablamos de esa cena, ¿no? Nos compartió cómo se preparaban los competidores de fórmula, nuestro pastor, ¿viste? ¿No? Y nos decía esa cuestión ahí de que todos los mecánicos están trabajando, ajustando todos los detalles para asegurarse que un buen recorrido y así clasificar en esa carrera. O sea, indica todo un trabajo y eso es importante decirlo y tenerlo presente en este momento. Es muy importante tener en claro esto y nuestra vida tenemos que trabajarnos, capacitarnos para posicionarnos tanto a nivel personal, familiar y espiritualmente. Así es. El pastor decía que viste que hacen esas pruebas antes de la carrera principal, claro, y allí es donde ajustan todos los detalles para que estén a punto las máquinas y que puedan lograr un buen lugar, como decías vos, en esas pruebas para clasificar y poder participar de la carrera, ¿no? Así es. Qué bueno es esto,
bueno es poder clasificar, poder prepararnos para estar en un buen lugar al momento de la largada de una carrera. Así que bueno, él hablaba de esto, de posicionarnos bien. Por eso es muy importante tener conciencia de que estamos bien ubicados en el lugar que nos corresponde. Estamos pisando reino, somos vida de reino, somos personas de reino. Así que somos hijos de Dios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro lugar y desde allí avanzamos, desde allí vivimos, desde allí nos desarrollamos, proyectamos y hacemos muchísimas cosas desde ese lugar. Así que qué bueno es todo esto, tenerlo presente. Sí, la verdad que sí. Bien, vamos con Hebreos capítulo 12, versículo 1, ¿sí? Le voy a compartir esa palabra que dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hablábamos de carreras, ¿viste? En lo natural. Claro, sí. Y en lo espiritual también. Sí. Corremos carreras. Por eso es muy importante, antes de ir a hacer algo, proyectarnos en algo, prepararnos y estar a punto, que nuestro espíritu esté a punto, si vale la expresión, para poder avanzar en esa carrera que tenemos por delante. ¿Y por qué decimos estar a punto? Porque durante toda nuestra vida venimos capacitándonos, trabajamos para crecer en lo natural, en nuestra vida natural y en lo espiritual. Entonces es muy importante trabajar para tener una posición en la sociedad, pero es importante, como leías en Hebreos 12, hacerlo con paciencia y despojados de todo peso. Así es. Entonces así lo vamos a poder hacer libremente, sin cosas que estén perturbando nuestro mover en esta carrera que es la vida espiritual. Es muy bueno esto de tener paciencia y avanzar despojado del peso y del pecado. Porque en realidad, cuando el pecado pesa sobre el hombro... es cierto. Es complicado. Totalmente. Vos sabés, Gonzalo, que Dios ha tomado un lugar en nuestro corazón. Entonces eso nos va a ayudar a mirar nuestra vida. Qué bueno. Y ver si eso que estamos haciendo es correcto, ¿no? Él ha tomado un lugar en nuestro corazón y eso nos da la seguridad que vamos a andar con Él, vamos a vivir con Él, vamos a caminar con Él. Y también está haciendo esto en las personas que se van acercando a la iglesia, que van llegando a la familia de la fe. Él lo va haciendo con todos, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, al mirar esto, al mirar a cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia, podríamos decir de la iglesia global, por supuesto, vemos que nuestra posición, esa que hablábamos recién, para la cual nos hemos capacitado y trabajado muchísimo, siempre está directamente relacionada con las circunstancias que estamos viviendo. Y ahí se complica si no abrimos bien los ojos a ver por qué está relacionada con las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué está pasando con ese esfuerzo que hacemos para llegar a desarrollar una posición? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Hemos logrado? ¿Será suficiente lo que hemos logrado? ¿Será suficiente prepararnos, estar a punto para seguir con el ejemplo de las máquinas en la carrera? ¿Será suficiente para mostrar la gloria de Dios con nuestra vida? Y el pastor preguntaba muy seguido esto. Preguntaba, hacía pausa, volvía a preguntar, ¿te acordás? Sí, claro. Entonces ese ¿será suficiente? Sonaba con mucho peso, sonaba como que iba profundo al corazón, ¿no? Yo creo que en esos momentos, ante esa reiterada pregunta, muchos deben haber pensado, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy conforme con lo que he logrado? ¿Por qué me detengo si tendría que hacer más y más? Pero no puedo, hay algo que me detiene. Y yo creo que mientras las personas, a mí se me ocurre que pensaban así, el pastor volvía a decir, ¿será suficiente? Bueno, entonces... Y de pronto, el pastor preguntó, ¿qué haces con tus derrotas y con tus fracasos diarios? ¿Estás esperando que cambie y llegue la noche y no cambia? Esos fracasos condicionan nuestra posición. La van a detener, la van a perjudicar de manera que nos vamos a clasificar para correr una gran carrera.
Es bueno y necesario, cuando llega la noche y nos disponemos a descansar, decía, hablar con Dios y dejar a sus pies todas nuestras miserias, todo lo que se siente, lo que me detiene, el sabor amargo, no esos sinsabores, lo que me trae conflicto, lo que no quiero para mi vida. Y pasa lo siguiente, no puedo dormir. No se puede dormir, así pasa eso. Sí, sí, sí. Y él puntualizaba que le hablaba a una iglesia madura, que le hablaba a diáconos, que le hablaba a ancianos, colaboradores. ¿Será suficiente lo que he hecho? ¿Cómo me he preparado? ¿Cómo me he capacitado para mostrar la gloria de Dios? Qué importante todo esto que dijiste de lo que él decía, el pastor, de llegar a la noche y... Sí, acá, ¿sabes lo que me marca en ese sentido? Es la humanidad nuestra, ¿no? Dejar a sus pies, obviamente estamos en los pies de Cristo, todas nuestras miserias. Sí. Estamos en el servicio, estamos trabajando, oramos, lo hacemos, pero todavía vamos siendo perfeccionados, pero en esa perfección que nos vamos llevando cuando hay una disposición, debemos siempre hacer como una autoevaluación, un autoexamen, que el Espíritu venga y nos diga, estamos haciendo bien, estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo con nuestras fuerzas, lo estamos haciendo direccionado con el Espíritu. Entonces ahí viene cosas que es normal que te preguntes esto, pero la cuestión es que esta es la clave, que no te detengas. Ese es el punto. Exactamente, que no te detengas. Entonces es importante que tomemos ese tiempo por las noches. Totalmente. Para aclarar nuestro corazón y nuestro espíritu, y para poder dormir en paz, que hicimos lo que necesitamos hacer para ir creciendo, ¿no? Para ir dejando a los pies de Cristo todo lo que no está bien, todo lo que no me conviene. Un día a la vez. Exacto. Un día a la vez. Cada noche poder hacerlo. Y bueno, va a dar resultado. Totalmente. El esfuerzo va a dar resultado. Así que vamos a ver la vida de Gedeón. Ocurrió algo en la vida de Gedeón en un momento preciso. Sí. Y le vamos a poner con esta historia, con esta partecita de la historia de Gedeón, seguramente más claridad a lo que estamos hablando. Pero primero vamos a escuchar un tema musical. Bien, ¿Te vamos. parece? Sí, vamos a escuchar a Tú Dices haciendo twist musical. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo
pues hoy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Bien, pasaba ahí Twist, música haciendo junto con Valeria Farías, haciendo Tú Dices, esta canción que nos remite a lo que piensa Dios sobre nosotros y cómo debemos apropiarnos de esa identidad. Y que bueno, que tiene que ver justamente con alguien que no se apropiaba de esa identidad, de que era parte de una nación. Y acá Cris nos va a compartir el por qué Gedeón pensaba de esa manera, o cuál era el contexto donde él vivía, sí, ¿no? Claro, qué pasaba, que en la porción principal que compartió el pastor, habla de que Gedeón estaba sumido en un pozo de desesperación, diría yo, sí, por frustraciones, por fracasos. Pero bueno, vamos a ver un poquito qué pasaba, por qué él estaba así, ¿no? Recordemos que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Ese es el contexto en el cual estaba ubicada la porción que vamos a compartir prontamente. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas contra ellos y los atacaban. Llegaban justamente ellos en el momento de la cosecha, no estaban todo el año, esperaban el momento de la cosecha, subían como langostas, dicen, y los atacaban. Todo lo que habían sembrado se llevaban, destruían, Gonzalo, los frutos de la tierra y no dejaban nada de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Como te dije, subían como un ejército de langostas y devastaban la tierra. Dejaban tierra arrasada, digamos. Sí, entonces Israel iba empobreciendo en gran manera, diría yo, a causa de Madián. Vos sabés, Gonzalo, que esta opresión... Claro, ¿por qué tanta injusticia, no? ¿Por qué tanta inseguridad, no? Totalmente. Llegó esta opresión por causa del pecado de Israel. O sea, de la nación, ¿no? Sí, exacto, de la nación. El pecado hace esto, ¿sí? Nosotros sabemos que el pecado hace esto, roba aquello en lo que trabajamos duro para obtenerlo. En aquello que nos esforzamos para obtenerlo, viene, ¡chup!, te lo roba. Si hay pecado, no permanece en tus manos todo aquello que pudiste lograr. Bueno, y resulta que estaban ellos, ¿no?, en pecado, y por eso ocurría esto. Y los hijos de Israel clamaron a Dios, ¿no? Y Dios envió un profeta y les habló,
recordándole a Israel todo lo que Dios hizo en el pasado. Vos sabés que, Gonzalo, para enfrentar la crisis que ellos estaban viviendo, necesitaban un recordatorio de lo que Dios hizo antes, claro, como para aumentar la confianza en ellos, claro, como para decirles que aquel Dios todopoderoso que liberó a Egipto de la esclavitud seguía siendo suficientemente poderoso para ahora liberarlos de los madianitas. O sea, por eso necesitaban recordar. Y este profeta, que no tenemos el nombre en la escritura, les habló recordándoles todas esas cosas. O sea, los invocaba a la fe, a la confianza. Claro, sí, para que ellos pudieran retomar esa confianza en ese Dios poderoso, claro, que ellos habían visto que había liberado al pueblo de Israel, que los había sacado de Egipto, ¿no? Pues es que es curioso que Israel pensaba, esta nación pensaba que el problema eran los madianitas, pero en realidad el verdadero problema era Israel. O sea, esto les estaba pasando porque estaban en pecado, ¿no? Entonces, cuando ellos clamaban, como te comenté recién fuera de micrófono, sí, cuando ellos clamaban a Dios por ayuda, demostraban que no habían reconocido, ni tampoco se habían arrepentido de su pecado, porque pedían ayuda, no decían, Dios, perdónanos, no, pedían ayuda. Entonces, cuando Gedeón estaba sacudiendo en el trigo, en el lagar, Sí. para esconderlo de los madianitas, cuando se le aparece el ángel. Wow, llegó el momento especial Sí, la verdad que sí, ¿no? de la predicación. Y dice la palabra en Jueces, capítulo 6, versículo 12 al 16, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Wow. Qué Tremenda tremendo, palabra, ¿no? Qué tremendo. A esta porción se le llama el llamamiento a Gedeón para el servicio. Pero qué saludo, cómo lo saludó el ángel. Qué glorioso saludo, decirle: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Vos sabés que esta aparición es una teofanía, una aparición del Antiguo Testamento de Cristo Jesús, lo cual nos muestra que no era solo un ángel que le hablaba a Gedeón, lo cual es maravilloso y extraordinario. Era Dios mismo hablándole a Gedeón, ¿sí? Es muy probable que Jesús haya tomado una mera apariencia de un ser humano para un propósito específico, ¿sí? Porque se le apareció, claro. O sea, no fue una visión, se le apareció y lo tenía frente a frente, ¿no? Seguramente Gedeón habrá mirado asombrado, claro, porque aparentemente él no sentía que Dios estaba cerca de él, ni tampoco parecía él un hombre esforzado y valiente, pero el ángel se lo dijo: sí. Dios está contigo. Yo me imagino cómo lo debe haber mirado Gedeón a este ángel, a Dios mismo que le decía todo esto, claro. Varón esforzado y valiente. Él estaba cumpliendo su labor, estaba allí con el trigo cuando se le apareció el ángel. Lo estaba es su labor normal, ¿no? Sí, estaba cumpliendo su labor. No me quiero adelantar, pero me acuerdo que él estaba sacudiendo trigo en un lagar. Sí, estaba escondiendo. Estaba escondido
para que no lo vieran los madianitas y para que no se llevaran ese trigo Claro, que él estaba sacudiendo. Decíamos que es un lugar donde se prensan los frutos, la aceituna, por ejemplo, los frutos, la manzana, para sacar los líquidos, por ejemplo. La manzana se prensa para hacer después la sidra, etcétera, etcétera. Y eso no es un lugar adecuado para sacudir el trigo, pero él lo estaba haciendo allí para esconderse de los madianitas. Cuando se sacude el trigo, se sacude al aire libre. Sí, claro que sí. Él estaba cumpliendo con su trabajo. Y entonces Gedeón le respondió, Señor mío, ¿cómo le respondió? Dice lo siguiente: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué no está pasando todo esto en definitiva, sí, no? En español actual. Estaba demostrando el presente oscuro que estaban viviendo, ¿no? Sí. Vos sabés que a Gedeón le molestaba mucho la condición de Israel y tenía una gran amargura por todo lo que pasaba. Sí, claro que sí. Porque la tierra era devastada completamente. Pero aún así, con semejante amargura, él seguía cumpliendo su trabajo. Así es. Entonces el pastor nos preguntaba, después de ir comentando estas cosas de Gedeón, cuando no puedes superar derrotas o fracasos y te encierras en el miedo y te posicionas en un lugar correcto. Eso ocurre. Cuando no puedes superar derrotas o fracasos, te encierras en el miedo y te posicionas solito en un lugar que no es el correcto. Sí, es como que te escondes de la presencia de Dios y entonces el favor de Dios no te va a alcanzar si te escondes, ¿verdad? Si te quedas ahí sumido en la tristeza del fracaso, en la amargura de la frustración. El ángel lo visita a Gedeón, como decíamos, con un saludo tremendo del cielo. ¿Y cómo lo encontró a Gedeón? Posicionado en un lugar de fracaso. Sí, la verdad que sí. Con una amargura totalmente. Gedeón era un joven orgulloso de Dios, él sabía cómo Dios había bendecido a sus padres, conocía la mano y el poder de Dios, pero la circunstancia que estaba viviendo lo había posicionado en un lugar oscuro, podríamos decir en el último lugar, ¿sí? Eso es importante. Él se había esforzado, él, como decís vos, conocía la mano de Dios, conocía cómo Dios había obrado en su familia y se había esforzado para estar en un primer lugar porque conocía a Dios. Sin embargo, las circunstancias no le dejaban ver que Dios lo estaba visitando. Y Dios lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Se me ocurre que Dios dijo: ¿no te envío yo? Porque Gedeón seguro debe haber expresado algo en su rostro. Claro, totalmente. Quizás duda, quizás incógnita, quizás miedo, quizás lloraba, no sé. ¿Qué me está diciendo que haga tal cosa, no? ¿No te envío yo? Dice Dios. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Decía él. He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Al responder así vemos que Gedeón, aún teniéndolo a Dios presente, visitándolo, sigue en la misma posición, sigue respondiendo de acuerdo a lo que él estaba viviendo. Sí, totalmente. Es una posición de frustración que él tenía. Todo el pueblo, toda la nación había caído en esto por desobediencia. Así es. Había perdido la posición que le correspondía como pueblo de Dios. Entonces él estaba tan sumido en esa frustración que no podía ver que Dios le estaba hablando. Y esto es lo que hace el fracaso y la derrota en una persona. Anula la visión. Las personas que no pueden superar esta condición comienzan a menguar, comienzan a caer en un aletargado dominio del poder del miedo por una frustración o por un fracaso. Y no pueden salir fácilmente. Y no pueden percibir tampoco como Gedeón que Dios les estaba dando la salida, ¿no? Gedeón, precisamente, así como se ve en esa palabra, era un hombre valiente, había trabajado, se había esforzado, había logrado un lugar en su pueblo delante de sus padres, delante de su familia. Sin embargo, los fracasos lo abrumaron.
ver a los madianitas cómo se llevaban los frutos de sus cosechas, frustrarse a ver cómo el pueblo era saqueado, vivir presos del dolor, del fracaso, al ver devastada, ¿no? Como decía yo, la tierra arrasada. Sí, sí. Él sabía cómo habían sido bendecidos sus padres, conocía la palabra de Dios y sus promesas, pero a pesar de todo esto, lo había hecho, no alcanzaba para entender dónde Dios quería posicionarlo. Y cuando le respondió, mostrándole su condición, de cómo ellos estaban, fue como decir, mirá cómo estamos. Claro, exactamente. ¿Sí? Le respondió al ángel así, le respondió, pero mirá cómo estamos. Y Dios le contesta ciertamente, querido Gedeón, estaré contigo, derrotarás a los madianitas, que era un gran ejército como si fuese un solo hombre. Acá vemos, ¿no? Trayéndolo a la realidad, a nuestro contexto, vemos en la congregación como las familias que son bendecidas, vemos milagros en los hermanos, vemos muchas cosas que eran imposibles para el hombre, pero para Dios fue posible y las ejecutó. Sí. Y ahí donde el pastor hablaba de esta iglesia, ¿no? Cris. Sí. El pastor dijo, yo le hablo a la iglesia, hablo de los hermanos que han sido bendecidos con cosas sobrenaturales. Sin embargo, cuando las cosas no salen en tiempo y forma, decía él, como lo habían creído, van rápidamente a una posición que no es la que Dios preparó para cada uno. Y él decía, les hablo a colaboradores, a ancianos, a diáconos. ¿Sí? A veces cuando las cosas no salen en tiempo y forma como quizás lo han planeado, rápidamente caen las personas en una posición que no es la que Dios preparó, en ese lugar de victoria, de poder, de ir caminando de poder en poder. Así es. Se trata, creo que, de la confianza y de la fe. Entiendo de que está nuestra parte emocional y ser humano, y eso yo lo respeto y lo entiendo, pero como nosotros vivimos caminando, viendo lo invisible, porque así hemos llegado a Cristo, porque llegamos así, no es que vino Jesucristo mismo y vino no como los apóstoles, no nos pasó a nosotros, sino que vino a través de su espíritu. Entonces, cuando nos desenfocamos, pasa estas cuestiones. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ponemos en prioridades otras cositas que son quizás, digamos, lícitas, pero están dentro del plan que Dios quiere para nuestra vida. ¿Es parte o es un obstáculo? O sin querer, por ahí suele ser una distracción. Digo, si no, pero yo anhelar lo que vos quieras y está bien. Pero siempre, yo creo que durante todas las palabras que se estuvo, siempre trazando sobre el plan y el propósito de Dios. Y acá pasa lo mismo con Gedeón. Es como que con él había un plan, nada más que él estaba tan asustado, abrumado, amargado. Entonces como que no lo podía ver, pero ¿qué tuvo que venir? Tuvo que venir una palabra fuerte. Sí, exactamente. Lo visitó Dios mismo para decirle que estaba con él y que era un varón esforzado y valiente para que se levante. Totalmente. ¿Sí? Para que salga, porque el pastor decía, cuando las cosas no están, hablando del presente, ¿no? Cuando las cosas no salen tan bien, rápidamente las personas caen a la posición. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la confianza en Dios? ¿Qué está pasando con la fuerza y la firmeza en nuestros pies? ¿Qué está pasando? Que se cae tan rápidamente a una posición de frustración. Y él decía, sal de la frustración. Dios está contigo, decía, con mucho poder, lo decía. Si bien lo ministraba despacito y con palabras suaves, a la vez había poder en lo que decía. Yo creo que esas palabras, aún siendo suaves, sacaban a las personas de la posición de frustración, ¿no? De poder respirar hondo y salir adelante. Así es. Sal de ese lugar, te decimos. Sal de ese lugar si estás en una posición de frustración, porque las cosas no anduvieron tan bien. Sal de ahí, Dios te está visitando. Con esto que estamos compartiendo, que le ocurrió a Gedeón, de la misma forma, Dios te está visitando. Así es. Para sacarte de esa posición de fracaso, de amargura, te levantes y sigas adelante, que pongas tus pies en el lugar que te corresponde, que pises el reino. Dios te va a entregar todo lugar que pise la planta de tu pie,
y que avances de poder en poder, victorioso, porque Dios creó un lugar para ganar, un lugar que tenemos que transitar cada uno de nosotros, los hijos de Dios, para ganar, para vencer. No es un lugar de pérdida, no es un lugar de amargura el que Dios preparó para cada uno de sus hijos. ¿No te envío yo?, le dijo a Gedeón. ¿No te envío yo?, te dice a ti. Adelante, te envío adelante, a que sigas cumpliendo con la obra para extender mi reino. ¿Qué es el comentario? Vamos con comentarios de aquí. No es el Dios que te lleva a ese lugar, Dios tiene preparada una posición para ganar. Ahora, o sea, sabemos por dónde estabas. Ahora, ¿a qué posición te quiere llamar Dios? Es a ganar. Es el que te quiere en línea, te quiere ver presente, te quiere ver disponible. Más allá de cómo estaba Gedeón, porque a veces no es que, no, para que voy a estar 9.8. No, o sea, si vamos a estar por lo ideal, nunca. Porque a medida que nosotros dispongamos, haya una disposición de corazón, y vos decís, bueno, acá estoy, haces algo en mí, y entonces ahí donde empieza a llenar ese vaso de arroz que somos. Entonces ahí donde vamos a entender el poder, la unción, de que Dios nos dice que Dios no quiere que vayamos en gloria, y por eso, ¿qué te hace? Te visita, te trae palabra de Dios, claro, te despierta, te dice sí, amén, pero ¿por qué me está mostrando esto? ¿Por qué me está mostrando lo otro? ¿O por qué me vino esta palabra del pastor que nos dice esto? Es por los tiempos que estamos pasando. Es importante entenderlo eso. Están en línea. Sí, es para que recapacites. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Para que recapacites dónde estás parado. Uh-huh. ¿Dónde estás? ¿Sabés de Dios? ¿Conoces de Dios? Dios ha bendecido seguramente tu familia. Te ha sacado quizás de muchísimas situaciones difíciles. Pero a veces sin darnos cuenta, porque las cosas no salen tan bien, caemos en ese pozo de frustración, en esa posición, vamos a decir, porque el pastor hablaba de posición, ¿sí? En esa posición de frustración. Y a veces nos encarcelamos nosotros mismos. Y ha llegado el momento de creer y romper esos candados espirituales, decía el pastor. Tenemos que creerle a Dios y romper con candados espirituales que te llevan a la tristeza, que te llevan a dudar, a mantenerte prisionero, te lleva a debilitarte. Pero él nos decía, tengo una palabra de Dios para tu vida, y te la transmitimos en este programa. Si estás prisionero dentro del fracaso, la frustración o la amargura porque algo no anduvo bien, hay una palabra de Dios para tu vida que te va a posicionar en línea, te va a hacer estar presente, disponible, ¿sí? Para recibir todo lo de Dios. A veces en esas posiciones de frustración es muy difícil ver lo que Dios quiere alcanzarte. Fíjate que Gedeón no se daba cuenta que Dios lo estaba visitando, porque seguía hablando de su condición, seguía diciendo, mira cómo estamos, mira la familia, mira que soy el menor, que mi familia está pobre. No veía que Dios le estaba diciendo, sal de ahí. Tu lugar no es atrás, es adelante, ¿verdad? Así es, vos estás en línea. Dios no lleva a Gedeón a esa posición, ni tampoco a ti. Hay una palabra de Dios que dice otra para ti. No sabemos lo que te han dicho, pero Dios dice otra cosa es para vos. Eres pueblo de Dios, nación santa, pueblo elegido, escogido por Dios. Por lo tanto, eres bendecido. Cuando nosotros nos apropiamos de esta palabra, de esta promesa, Dios no estaba de acuerdo en su momento con la posición en la que había caído con motivo de derrotas y fracasos. Había una situación real. Pero Dios tiene para ti una posición que te lleva a ganar, no a perder. Recuerda, eres un elegido. Dios te posiciona como ganador. Y esto lo debemos apropiar. ¿Sí? Porque ¿cómo sucede esto? Cuando vos rompes las dudas. ¿Por qué? Quizás nosotros estamos sirviendo, estamos haciendo cosas y está bueno, pero a veces vienen estas dudas y debemos patearlas, como dice algo, patear las dudas. ¿Para qué? Para que realmente podamos confiar en lo que Dios está diciendo de nosotros. Fíjate lo que decía la canción anteriormente. Dios está diciendo cosas tremendas sobre nosotros, pero nosotros debemos apropiarnos. ¿Y qué debemos hacer?
romper digamos, los candados espirituales, las fortalezas que sean necesarias, sí, y tomarnos de lo que dice su palabra. Claro, de lo que dice su palabra. Él te va a sacar y te va a posicionar en un lugar de victoria, en un lugar para ganar, ¿sí? Todo esto, toda la palabra nos estuvo hablando de posición. Uh-huh. Así que tenemos que mirar dónde estamos parados, dónde estamos. Así que te pido que recapacites, aunque se te nuble la vista porque te sentís mal, mira dónde estás parado, porque quizás Dios es quien te está hablando en este momento, a través de su palabra, a través de la historia de Gedeón, a través de lo que le pasó a la nación de Israel, que se estaban quedando sin comer por la opresión de los madianitas. Quizás a vos no te están oprimiendo los madianitas, quizás lo que te está pasando son otras cosas, por supuesto. Problemas en tu hogar, problemas económicos, problemas con las relaciones. Y todo eso te oprime. Pensaste que todo iba a andar bien, que iba a andar sobre rieles, pero resulta que ocurren cosas en la vida que socavan nuestra confianza y nos hacen caer en una posición de amargura. Pero Dios te está hablando, ¿sí? Dios te está hablando y te va a posicionar como ganador. Así como le habló a Jacob, ¿sí? Génesis 28:15, ¿qué dice, Gonzalo? He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quieras que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este es otro ejemplo de posición. Dios habla de posición. Yo estoy contigo, le dijo, y te guardaré a donde sea que vayas. Uh-huh. Y volveré a traerte a este lugar. Y no te voy a dejar hasta que haga contigo lo que te he dicho. Uh-huh. Habla de posición. Volveré a traerte a él, a la posición que te corresponde. Dios te va a sacar de donde estás y te va a poner en el lugar que te corresponde. Te posiciona Dios. Es Él el que lo hace, que puedas abrir tus ojos. Decía el pastor, está muy bien que luches, que te prepares, está bien que estudies, que logres una posición delante de los hombres, que logres una posición económica en la sociedad. Está muy bien que te prepares y que te capacites en el Evangelio, en la palabra de Dios, que seas un maestro, que llegues a ser un pastor, que aconsejes a los que están sedientos, a los que tienen hambre, a los que necesitan paz. Está muy bueno todo esto. Uh-huh. Y está muy bien, decía. Pero lo que no está bien, decía el pastor, es que pierdas tu tiempo deprimido, angustiado y lleno de problemas. Uh-huh. No, se terminó el momento de tomar la posición de fracaso y de amargura. Es importante que escuches a Dios porque te está hablando con el ejemplo de Gedeón, con el ejemplo de Jacob y algunos más que te vamos a compartir después de escuchar una canción más. ¿Puede ser, Gonzalo? Así es. Vamos a escuchar, en este caso, ahí les digo, tenemos precisamente a Gilberto Daza y Marcela Gándara haciendo ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Cuando llegaste tú se fue el temor, llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor, y un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existe temor, no hay lugar para la duda, no hay espacio para un dolor. Miedo, si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo.
papá, ¿quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme porque sí. Dios, cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Es más fuerte que el temor, es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Mi papá. Levanta tus manos y dilo fuerte. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece. Yeah. Mi papá. Hazlo fuerte, Jesús. Eres fuerte, eres victorioso. Bien, estábamos escuchando a Gilberto Daza haciendo esto en vivo. ¿Quién dijo miedo? Una canción un poquito más movida en esta oportunidad. Y teniendo en cuenta lo que estábamos leyendo, ¿no? Volvemos a mencionar lo que no te puso en ese momento, ¿no? Con ese momento de depresión, angustiado, lleno de problemas, sino que Dios te pone en una posición de línea, siempre presente, no escondido. Dios te pone en una posición para vencer. Y lo tomo. Sí, lo tomamos. Lo tomamos. En una posición para vencer. Totalmente. En una posición donde hay cobertura divina. Así es. ¿Sí? Estamos cubiertos Sí. por Dios, Amén. por su presencia. Amén. ¿Sí? Hay cobertura sobre la iglesia. Así es. No solo en nuestro corazón, sino Dios nos guarda, nos cubre. ¿sí? Amén. Así es. Y echa fuera todo lo malo, como es lo que le intentó decir a Gedeón. Uh-huh. No iba a pasar más que los madianitas iban a venir a molestar como langostas. Uh-huh. Porque le dijo, Dios está contigo, ve y
y salva a esta tierra, a esta nación, le dijo. Pero ¿qué voy a hacer? Yo no sé si yo te envío. Si Él te envía con poder y con cobertura. Así que a no tener miedo. Muy bien la canción esta, Sin Miedo. ¿Quién dijo miedo? Si Dios te envía, porque si Dios dijo, no te envío yo, soy yo el que va delante tuyo, el que va contigo. Entonces, si va con nosotros, no es que solo está en nuestro corazón. Él camina con nosotros, rompe lo que haya que romper para seguir adelante y echa fuera todo lo malo. Porque iba a echar fuera a los madianitas, ¿sí? Iba a desarmar todo eso. Por eso es importante que sigas disponible, que sigas en línea, haciéndole honor al título de esta predicación. Sigue en línea, sigue disponible, no abandones tu lugar y no te escondas, porque si no vas a perder el terreno ganado. Recuerda cuál es tu posición, cuál es el terreno que recorriste hasta que llegaste aquí. Nosotros como iglesia, recordaba nosotros el domingo, que como iglesia hemos disfrutado del poder de Dios en esta nueva temporada que entramos, ¿sí? Del poder de la gloria manifestada de Dios, del poder de las primicias, de la presencia de Dios al alcance de nuestra mano, y fuimos recorriendo un terreno espiritual hasta este nivel en el cual estamos. Si tú abandonas esa posición y te dejas llevar por estar abrumado por el fracaso o por lo que sea, si te dejas llevar por eso, vas a perder terreno. No solo que no vas a ver que Dios te habla, sino que vas a perder terreno. Y Dios no vino a perder. Dios vino a ganar. Jesús no perdió en la cruz, ganó. Por lo tanto, nosotros como hijos y herederos, parados sobre la roca que es Cristo, vamos a decir que hemos venido a ganar. ¿Sí? A ganar. Así es, y entonces, ¿qué tenemos que recordar? Lo que siempre estoy diciendo, estamos en línea, disponibles, presentes, no sumergidos en el miedo o detenidos por el fracaso, que son dos cuestiones, ¿no? Estar en línea es estar presente con una posición ganadora para ser vencedor en todo. Dios le dice a Gedeón, no soy yo el quien te mando. O sea, hay una asignación de parte de Dios. Y como decía Cris, primero, ¿sabes lo que hay? Cobertura. Y cuando hay cobertura, hay asignación. No que al revés. No que vos, no, yo me voy a asignar. No, guay. No. Primero, Dios está. Dios está contigo. Le dijo, Dios está contigo. Y después le dijo, ve tú. Exactamente. No te envío yo. Si bien le dijo, ve con tu fuerza, pero lo enviaba él. O sea, él lo iba a sostener. Y es como vos decís. Primero la cobertura, después la asignación. Primero Dios está presente y contigo, y luego te asigna alguna tarea, ¿no? Exactamente, y vaya tarea. Y ahí decía un poquito más, que ya no tenía que llorar más, ¿no? Quizás en ese momento lloraba de tristeza, de amargura, ¿no? Seguro. O sea, imagínense toda esa situación. Y ahora cuando le decía a la iglesia me encantaba, porque eso es de Gedeón. ¿Y ahora para nosotros? Sí, lo mismo, no estamos aquí por casualidad, estás aquí porque Dios te eligió, le decía a la iglesia, a la iglesia completa. Sí. Dios te trajo aquí, el Espíritu Santo tiene un propósito eterno con tu vida. Sí. Te trajo no porque sí ni porque te dolía algo, te trajo porque tiene un propósito con tu vida. Sí, Dios te eligió. No dudes nunca de esto. Dios habla y cumple. Dios dice, te elijo porque tengo un propósito contigo y lo voy a cumplir. Lo importante es que nosotros no vayamos a una posición de fracaso, ¿sí? Salgamos de allí. Así es. La fuerza de Dios nos va a ayudar. Él recordaba también, el pastor, porque nos daba muchos ejemplos. Sí. Y que un día Dios le dijo a su pueblo, te sacaré de la esclavitud y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y ocurrió, Gonzalo, ¿no? Sí, claro que sí. Ocurrió como él dijo. Sí. Entonces me pregunto y te pregunto, ¿quién sacó al pueblo de la esclavitud? Dios. Y así como Dios sacó al pueblo de la esclavitud, te saca a ti si estás esclavo de alguna cosa. Exactamente. ¿Sí? Te saca de la opresión. Eso es tremendo. Y te lleva a lugares celestiales. Te decía hace un rato, el lugar que te corresponde es estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es. Y desde allí avanzar, desde allí proyectar, desde allí estás en proceso, seguramente estás en proceso, porque hay una unción sobre tu vida, porque hay propósito de Dios sobre tu vida, entonces hay un proceso que cumplir, pero siempre
en el camino que nos corresponde. Así que salgamos de la tierra de la cautividad Sí, y de la tierra de la sí. esclavitud. Si no hay una tierra preparada para cada uno de nosotros, donde fluye leche y miel, y esto es bendición para vos, para ti y para toda tu descendencia. Es tremendo, porque es una promesa que abarca generaciones. Sí, sí. Al pueblo cuando lo sacó de Egipto era decirle esto. Sí, No es para ti la tierra de esclavitud. Ujú. Por eso lo sacó. totalmente. ¿sí? Tenías otra tierra preparada. No dudes. Ujú. Tampoco es para ti la tierra de esclavitud, te decía Gonzalo. No dudes. Aunque no sientas que Dios está cerca tuyo, aunque te sientas solo, Ujú. no dudes. Recuerda, quizás, ¿quién te sacó de la enfermedad? ¿Quién te hizo libre? ¿No fue Dios el que te cambió? El que te quitó de al lado personas quizás nefastas, relaciones que no te hacían bien. Fue Él el que te liberó, que te Ujú. apartó de personas que no convenían para tu vida. Ujú. ¿No fue Dios, decía el pastor, el que te sacó de situaciones difíciles? Fue Dios el que le habló a Josué y le dijo que le daría todo lugar que pisare la planta de su pie. Ujú. Entonces ahí estamos hablando de posición. De esa tierra que pisamos nos corresponde. Y vamos avanzando en la tierra del reino, aquí en la tierra, y todo lugar que pisemos será nuestro, así como se lo prometió a Josué. Cuando preparó una nueva generación de conquista, le dijo esto a Josué, Dios. Nosotros somos, como ellos, una generación de conquista. Wow. ¿sí? Dios nos ha enviado a conquistar en este tiempo. Ujú. Así que avancemos y pisemos, porque todo lugar que pisemos, mientras avanzamos, será nuestro. Así que avancemos. Pero para eso no tenemos que perder nuestro lugar. Recuerda que si lo perdemos, si vamos a la posición de frustración, no vamos a poder obtener Ujú. el nuevo lugar que Así pisamos. es. Así es. ¿Qué duda podemos tener si Ujú. Dios nos está hablando de esta manera? Cuando Dios te posiciona en un lugar de victoria, en un lugar para vencer, te está clasificando en los primeros lugares. Y aunque vengan complicaciones, Dios mismo te ayudará a superar todos los contratiempos cotidianos. Lo que Dios ha escrito en tu mente y tu corazón, lo que Dios te ha dado por su palabra, es lo que te posiciona. Él te dijo que eres un elegido, que eres especial tesoro, que eres un pueblo escogido, que eres nación santa, que estás habitando en lugares celestiales. Eso que Él escribió en tu mente y en tu corazón es lo que te posiciona. Por eso es importante creerle a Dios, creer lo que Dios dice para poder salir adelante. Así es. Es importante esto, que no dudemos, que realmente tomemos esa posición a pesar de los contratiempos, a pesar de lo que está Sí. pasando, pero tenemos que ponerlo en el corazón y en nuestra mente, la palabra, y Sí. realmente la confianza, ¿sabes qué? Sí, en Dios, claro que sí, pero también que nosotros podamos confiar en que Claro. podemos. Claro, Nuestras palabras tienen poder, así que Sí. si vos decís yo puedo, vas a poder. claro. Si vos decís no podés, no vas a poder. O sea, también es esto, empezás a declarar lo mismo que vos podés. Claro que sí. Esa confianza viene porque Dios habita en tu corazón. Totalmente. Es Sí, por eso. sí, totalmente. Solo porque Dios habita en tu corazón y que lo tengas presente hará que puedas decir yo puedo. En Cristo lo puedo. Así que Él te posiciona así. Así es. Vamos a un corte musical. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar el tercer tema que se llama En Cristo, justo. Se llama En Cristo En estamos. Cristo estamos. Así que ahí vamos a escuchar a Edén, adoración. Y ya regresamos más con Entre otras palabras.
Bien, estábamos escuchando esta hermosa canción en Cristo, Sí. así que bueno, nos estaba recordando en las posiciones en lugares celestiales, así que por eso lo hemos elegido. Sí, así es. Gonzalo el Pastor también nos seguimos con este tema tan apasionante de libertad, de posicionarnos en Cristo, en la roca que es Cristo, sí, en este terreno maravilloso que es el reino de los cielos aquí en la tierra. Él nos daba otro ejemplo, la mujer que le dio libertad. ¿Te acordás que le dijo: ve, eres salva, aquella mujer que Dios bendijo, Sí. y no peques más? Ve y no peques más. Otra vez nos habla de un ejemplo de posición. Dios la posicionó en un terreno de libertad a esta mujer que estaba pecando mucho. Es Jesús el que posiciona, es Él quien te va a sacar, como te decíamos, de donde estés y te va a posicionar en el lugar que Él quiere, en tu lugar. La bendición llega sobre tu vida, tu casa, tu descendencia, como decíamos antes, y con tu fuerza. No temas, porque Dios está contigo y hará impactar sobre ti, decía el pastor, la gloria postrera, que será mayor que la primera. Siempre y cuando ocurrirá todo esto, que comiences a verte como Dios te ve, no como la vida te enseñó, o como las costumbres, de que caemos enseguida en la duda porque las cosas no andan bien. Tenemos que vernos como Dios nos ve, victoriosos, vencedores. Gedeón era un hombre que sabía que los milagros de Dios ocurrían, ¿sí? Y hablaba en pasado, ¿viste? Hablaba en pasado. Él sabía que sus padres habían sido bendecidos, sabía que los milagros de Dios habían ocurrido, que Dios había sacado al pueblo de Gedeón. Él hablaba en pasado, pero nosotros podemos hablar hoy con todas las letras en presente. Claro que sí. Dios está, iglesia querida. A ti que nos estás escuchando te declaramos que Dios está y vino a quedarse en tu vida. Por eso estás en este lugar. Por eso Dios te ha traído y te ha dicho: eres mi hijo, mi elegido. Dios quiere entronarse en tu vida, en tu familia y en tus asuntos, y lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Y no tengas miedo, porque aunque te pasen cosas que te quieran llevar a la frustración, aunque ocurran cosas que te producen tristeza, Dios siempre te va a sacar adelante, siempre va a sanar tu corazón, porque Él está en línea, Él está presente, está siempre disponible. Lo buscas y está en línea, lo buscas y está presente, lo buscas y está disponible, pero búscalo de corazón, de corazón. Hay otro pasaje bíblico, Gonzalo, que habla de posición, y es Mateo 16, verso 15. Dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No le voy a agregar más. Le pregunta a Pedro: ¿quién decís que soy? Y cuando le pregunta a Pedro, hoy te pregunta: ¿quién soy yo? Hay una pregunta que Dios hace: ¿quién soy para ti? ¿Quién soy para ti? Y ahí te acordás que el pastor dijo nuevamente: le hablo a la iglesia, a los colaboradores, sí, diáconos, ancianos. ¿Quién soy para ti? Es Dios como un comodín al que solo buscamos cuando las cosas no andan bien. Esto es fuerte, no debería ser así, Él ¿no? hacía como preguntas, ¿viste? Claro. ¿Es Dios para ti como un comodín al que solo buscamos cuando las cosas no andan bien? Nunca ha pasado, ¿no? Pero bueno. Dios mío. Es un Dios que sabemos que si lo buscamos lo vamos a encontrar porque está ahí. O sabemos que Él vive con nosotros en nuestro corazón. Es quien nos guía. Ese es el contraste. Totalmente. Pensamos que es aquello que buscamos cuando lo necesitamos, o sabemos, me gusta decirlo así, que vive en nuestro corazón y que nos guía. Yo agregaría esto, ¿no? O sea, es como que somos espirituales o espiritualoides, ¿viste? Que perdón porque se inventé alguna palabra, pero es como que no lo podemos aplicar a veces porque realmente estamos viajando en nuestra mente en otro lugar, en otra sensación, ¿no? Digamos. Pero este Dios que nos guía es el creador de todas las cosas y el que hace lo imposible posible, es el que hace de la nada un todo. ¿Tenemos conciencia de esto, Gonzalo? Le preguntamos a nuestra audiencia: ¿tenés conciencia que ese Dios que habita en tu corazón todo lo puede? El que hace de la nada todo. Esta frase creo que
lo abarca todo, ¿verdad? El que de la nada hace todo real, posible, milagros, sanidades, cuántas cosas, todo lo que necesite un hijo de Dios, lo puede hacer. Sería muy bueno que nos esforcemos por clasificar en los primeros lugares. Claro que sí. Por estar a cuentas para estar disponible. Dejemos los últimos lugares atrás, ¿sí? No voy a agregar nada, pero tratemos de clasificar en los primeros lugares, claro, para poder correr esta carrera en Cristo, ¿sí? Una carrera con nube de testigos, como decía Pablo. Así es. Esta carrera que tengo por delante, este terreno que tengo por delante para conocer, porque hay muchas cosas, a ti que nos estás escuchando, hay muchas cosas nuevas que vienen de parte de Dios. Y yo deseo, junto con Gonzalo y con toda la audiencia y con la iglesia, estar corriendo esta carrera para ir conociendo nuevos terrenos espirituales, para ir ganando cosas, para ir teniendo más cobertura, más unción, tantas cosas, más poder, ¿sí? Más presencia de Dios para alcanzar a otros, para sanar, para libertar, para hacer tantas cosas, que podamos clasificar en los primeros lugares para estar en línea, para estar disponibles como está Dios, para estar siempre presente. Miremos lo que Dios hizo en nuestra vida. Tomemos las promesas en nuestro corazón. Conquistemos cada promesa, ¿sí? Dios le preguntaba a Pedro, ¿quién decís que soy? Y Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te das cuenta que Pedro estaba en línea? ¿Te das cuenta que tuvo revelación cuando Jesús le preguntó quién soy? Que pueda Él preguntarnos quién soy a cualquiera de nosotros, a cualquiera que escuche y pueda recibir revelación, si es que no sabe quién tiene adelante. ¿Sí? Entonces le dijo Dios, Jesús, bienaventurado eres Pedro. Así es. ¿Y qué diferencia hay, se me ocurre preguntar, como preguntaba el pastor, entre la respuesta de Pedro, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entre aquellos que responden y solo hablan de problemas, solo hablan de fracaso? ¿Y qué hacen con eso? Poner por encima de Dios el problema. Podamos seguir el ejemplo de Pedro, que estaba siempre presente, que estaba ahí al lado de Jesús. Hoy no camina a nuestro lado, pero está con nosotros, vive en nuestro corazón. Así es. Pero cuando esas personas que solo hablan de problemas se animan a creerle a Dios por encima de las circunstancias, van a abrazar las promesas de tal manera que van a ver el cumplimiento de todo lo que Dios dice, de todo. No va a quedar nada afuera, ninguna promesa sin cumplirse. Cuando Dios le hablaba a Pedro y le decía, tú eres Pedro, y sobre esta roca, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Y sobre esta roca, repetía mucho el pastor, ¿sí? Le está hablando a la unión de Pedro con Dios, ¿sí? La roca es Cristo. Así es. Tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, es como que le hablaba a lo mismo, era Dios en Pedro, estaba hablándole al pacto, ¿sí? ¿Por qué pacto? Porque Dios dijo que viviría en el corazón, que escribiría en la mente y en el corazón toda su ley, todo lo de Él sería escrito. Por eso el pastor decía, le hablaba al pacto, a esa unión que tenemos que tener con Dios, que de manera tal que otros puedan ver que somos uno, que ven a Gonzalo o ven a Cristina, pero ven a Dios en cada uno de nosotros. Eso es pacto. Por eso le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero más adelante le dijo, y a ti, Pedro, te daré las llaves. Sí. Te daré las llaves del reino. ¿Sí? Qué maravilloso es esto. Sí. Primero le habló al pacto, a la unión de Dios con Pedro, y después le habló a Pedro y le dijo, a ti te daré las llaves. Así es. ¿Y cómo termina esto? Con estas llaves en nuestra mano. Así es. ¿Sí? Sí. Dios nos sacó de la posición de fracaso a través de toda esta palabra. Nos sacó de esa posición de frustración y de amargura y nos puso en el camino correcto, en lugares celestiales, avanzando, poderosos, victoriosos y con las llaves en la mano. Así es, este Dios todopoderoso es el que aún sigue sacando gente de la esclavitud y la trae a la tierra donde fluye leche y miel, y Él todavía perdona y libera. Sí. Acordemos esto, y es que todavía sana, hace milagros, el mismo Dios que trabaja
en cada uno de nosotros. Así que hay que reconocer a Dios en nuestra vida. Exacto. Él vive en nuestro corazón, en tu corazón. Estás puesta esa responsabilidad de actar y de desatar para mostrarle a Cristo de la gloria. Sobre ti la gran responsabilidad, ¿sabes qué? De libertarte y liberar a otros. Siempre y cuando, Gonzalo, lo hagamos en el medio del pacto. Lo hagamos en unión con Dios, como lo hizo Pedro. ¿Sí? Mientras lo hacemos con Dios, el enemigo no podrá tocarnos a cada uno de nosotros ni a la iglesia toda. ¿Sí? Porque a Pedro le dijo, te daré también las llaves del reino. ¿Para qué sirven estas llaves? Para ir terminando, Gonzalo. Abra la bendición para sus hijos, abra la bendición para su casa, abra la bendición para su economía, la bendición para todo lo que tenga que ver con usted y con los que le rodean. Abra lo que usted abra aquí, será abierto en los cielos. Así es, esa llave sirve para cerrar todo lo que no nos conviene, para cerrar lo malo y abrir la bendición. Todo lo que abramos y cerremos en la tierra será abierto y cerrado en el cielo. ¿Sí? Si algún día te sentiste como Gedeón, algún día te sentiste dentro del fracaso, dentro de la amargura, hoy es el día de que abras los ojos para recibir la presencia de Dios, la visita de Dios. Le hablamos a todos los hombres y mujeres que nos estén escuchando. Abran los ojos y miren, porque con estas llaves podemos obtener las bendiciones del cielo, bendiciones para nuestra vida, con todos los beneficios del cielo. Así que te animamos a estar siempre en línea, siempre presente, siempre disponible para estar en contacto con Dios. Y así cerramos esta palabra, Gonzalo. ¿Tenés algo más para agregar? Sí, solamente esto. Escucha este podcast varias veces si es necesario, porque hay algunos que, vos sabes que fueron corriendo al altar y fue buenísimo, y había mucha gente. Sin embargo, había gente que se quedó, pero no significaba que no necesitaba. Lo han recibido y han recibido mucho. Así que esto es lo importante. Nos queda mucho por comentar, pero bueno, tenemos que ir cerrando por horarios y eso, pero la verdad que fue una palabra para hablar muchísimo, para ver los ejemplos y ejemplos de posiciones que nos dio el pastor y muchos más que vinieron a nuestro corazón y que no podemos compartir, pero bueno, quizás a lo mejor hacemos un extra con esto. ¿Algún otro podcast? En algún nivel 4, ¿quién te dice? Algunos que están ahí, Así que, sí. Así que bueno, lo dejamos en este momento en esta edición de En Otras Palabras. Así que bueno, nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias por escucharnos, a la audiencia local y a la audiencia también internacional. Así que gracias. Gracias por todo. Y gracias también a otras plataformas que nos aceptaron. Gracias por su invitación. Gracias. Así que muchísimas gracias. Así que bueno, de mi parte, bendiciones. De mi parte, hasta la próxima y seguimos en línea, disponibles y presentes. Un beso para todos.